Maya Oliveira sintió el peso de las miradas tan pronto como empujó la pesada puerta de madera de la sala de reuniones. A sus 17 años, con su piel oscura brillando bajo la fría luz y su cabello rizado recogido con sencillez, llevaba en cada paso la dignidad de quien sabía muy bien quién era, aunque nadie allí estuviera dispuesto a verlo. Llevaba unos vaqueros limpios, una blusa modesta y un bolso desgastado sobre el hombro. Para los herederos de Eduardo Almeida, eso fue suficiente. En segundos, la clasificaron como una intrusa, una empleada, una oportunista. ¿Quién dejó entrar a la señora de la limpieza?, susurró una voz femenina llena de desprecio, seguida de una risa apagada. Maya escuchó, por supuesto, pero ella permaneció en silencio, caminando por el pasillo con la cabeza en alto, sin bajar nunca la mirada ante la hostilidad que la rodeaba. El ambiente era opresivo, lleno de muebles de caoba, pinturas doradas y herederos sentados en sillas como pequeños monarcas, esperando su reino. La arrogancia goteaba de sus rostros impecablemente maquillados y cubiertos con corbata. Cada movimiento de Maya parecía provocar una nueva ola de miradas y susurros. Aún así, caminó hasta el centro de la sala, donde el abogado de la familia, el doctor Álvaro Meirelles, se levantó respetuosamente y señaló un sillón a su lado. El gesto provocó un murmullo de incredulidad entre los presentes. «Debe ser otra de las causas sociales del tío Eduardo», dijo irónicamente Ricardo Almeida, el sobrino favorito del magnate, cruzando los brazos con desdén. Maya simplemente se sentó, acomodando su bolso en su regazo, mientras sentía su corazón martillear en su pecho. Sabía que ese momento cambiaría su vida, pero ni en sus sueños más locos podría haber imaginado cómo. Cuando Álvaro abrió la carpeta de cuero y anunció el comienzo de la lectura del testamento, la sala se sumió en un tenso silencio. Pero antes de leer una sola palabra, sacó un control remoto de su bolsillo y lo apuntó a la pantalla incrustada en la pared. Señoras y señores, por expreso deseo de Eduardo Almeida, veremos primero un mensaje grabado por él mismo. El video comenzó. Eduardo apareció abatido, ya debilitado por la enfermedad, pero con la mirada firme. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y si estás sentado en esta sala, es porque tuviste algún papel, bueno o malo, en la historia de mi vida. Las primeras frases ya crearon un evidente malestar entre los familiares. Algunos se cruzaron de brazos, otros intercambiaron miradas sospechosas. Maya no apartó la mirada de la pantalla. Quería entender por qué me habían llamado allí, y la respuesta llegó pronto. En el video, Eduardo comenzó a relatar que, en los últimos meses de su vida, se dedicó a observar con atención a su familia y que se sentía avergonzado por lo que veía. Habló del abuso silencioso, del racismo descarado, de la indiferencia hacia los empleados y de la arrogancia con la que trataban a cualquiera que no compartiera el mismo apellido. «Heredaste mi sangre, pero no mis valores», dijo. Luego miró directamente a la cámara y nos contó sobre el día en que conoció a Maya. Dijo que la vio leyendo un libro de filosofía en la biblioteca de la empresa, después de acompañar a su madre al centro médico para recibir atención de emergencia. Eduardo se sintió intrigado por esta joven que leía con tanta concentración y que, cuando se le acercaba, rechazaba cortésmente la ayuda económica que él le ofrecía. Ella me dijo que no. Quería favores, quería oportunidades. Fue en ese momento cuando Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El silencio en la habitación era absoluto, como si nadie pudiera respirar. En el vídeo, Eduardo continuó describiendo cómo comenzó a seguir discretamente el viaje de Maya. Descubrió que ella era una de las mejores estudiantes de la escuela pública del barrio, que cuidaba sola a su madre con esclerosis múltiple y trabajaba como camarera en un restaurante por las noches para pagar las cuentas de la casa.
Y aún así, encontré tiempo para estudiar, leer y soñar con ir a la Facultad de Derecho. Mientras mi familia exigía respeto sin ofrecer nada a cambio, esta joven se ganaba el respeto cada día, sin pedir jamás reconocimiento, afirmó con cortante lucidez. Las expresiones en los rostros de los herederos comenzaron a cambiar. El orgullo dio paso a la incomodidad, a la anticipación de algo que aún no podían nombrar. Maya, inmóvil en su silla, sintió las palabras de Eduardo atravesarla como flechas certeras. No fue solo gratitud, fue una extraña sensación de justicia, como si por primera vez alguien hubiera visto quién era ella realmente. Y entonces llegó el momento que cambiaría para siempre el destino de todos en esa habitación. Con voz firme, Eduardo declaró en el video: «Por todo esto, decidí dejar la mayor parte de mi legado a Maya Oliveira». Se produjo un murmullo entre los presentes. «¡No puede ser!», Ricardo gritó, poniéndose de pie bruscamente. Álvaro, con la serenidad de quien ya esperaba la reacción, hizo un gesto para que todos se calmaran. Eduardo continuó en el vídeo. El 51% de las acciones de Almeida Incorporações, propiedades en 3 estados y un valor de 20 millones, ahora estaban a nombre de Maya. El impacto fue tan grande que incluso las provocaciones cesaron por unos segundos. Maya mantuvo su postura, pero por dentro estaba luchando contra el impacto. Ella nunca quiso fortuna, nunca siquiera consideró estar en esa posición. Pero allí estaba, y más que eso entendió, era una responsabilidad, una misión. La reacción fue inmediata. Patricia, la hija mayor de Eduardo, exigió explicaciones a gritos, como si pudiera revocar el testamento por indignación. «Eso es absurdo. Ha estado manipulando a mi padre durante los últimos meses, claro». Otros herederos agitaron sus teléfonos móviles prometiendo demandas y disputas legales. Pero Álvaro lo interrumpió con calma. «Antes de emprender cualquier acción legal, es necesario ver el resto». Del video, Eduardo preparó más que solo palabras. Luego, el abogado insertó un pendrive en su notebook y proyectó una secuencia de grabaciones. En uno de ellos, Ricardo humilló a empleados negros en una reunión interna, llamándolos basura que necesita supervisión. En otro, Patricia falsificó documentos para expulsar a una familia de tierras pertenecientes a la empresa. Y hubo más. La sucesión de pruebas no dejó lugar a interrogatorios. Eduardo no solo eligió a Maya, escudó su decisión en la evidencia de que los demás no tenían autoridad moral para apoderarse de su imperio. El ambiente en la sala se tornó en humo. El aire se sentía pesado y sofocante. Algunos guardaron silencio, otros se marcharon avergonzados. Pero Maya no se levantó. Él no sonrió. Él no se alegró. Lo absorbí todo en silencio, con la mirada fija en el suelo por unos instantes, tratando de organizar el torbellino de pensamientos. Recordó los días en que estudiaba a escondidas en la biblioteca de la empresa, el cuidado con el que hablaba con su madre, las veces en que oía que las mujeres negras pobres no llegan lejos. Fue precisamente esta trayectoria la que sostuvo su presencia allí. No por caridad, no por casualidad. Eduardo vio en ella lo que el mundo entero se negaba a ver, y ahora tendría que decidir qué hacer con todo eso. En el centro del salón de mármol, rodeada de miradas todavía confusas, Maya respiró profundamente. El peso de la responsabilidad empezó a recaer sobre sus hombros. Cuando el vídeo terminó, nadie se atrevió a hablar. El silencio parecía mayor que cualquier indignación anterior. Álvaro reanudó su discurso con firmeza, leyendo las cláusulas legales que impedían cualquier impugnación del testamento. La sucesión había sido validada por una junta médica, registrada en notaría y acompañada de testigos. Todo era jurídicamente incontestable. Maya escuchó atentamente, pero su mente estaba en otra parte.
Pensé en lo que haría a continuación. Él podría, como muchos harían, utilizar su nuevo poder para vengarse. Despide a todos, cerrar puertas, expulsar a los herederos de sus lujosas habitaciones. Pero eso no me parecía correcto. No encajaba con la mujer que ella quería ser. Cuando levantó la vista, no buscaba desafiar a nadie, estaba buscando dirección. Y en medio de su confusión interior se dio cuenta, no quería destruir nada, quería reconstruir. Más tarde esa mañana, Maya se reunió con Álvaro en privado. Solicitó acceso inmediato a los contratos, actas de reuniones y estructura operativa de Almeida Incorporaciones. El abogado quedó sorprendido por su objetividad. «Solo tienes 17 años», comentó con una sonrisa de admiración. «Y sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió Maya, no con arrogancia, sino con convicción. Ella sabía que necesitaría aliados, y no serían los antiguos herederos, todavía apegados a la idea de la superioridad heredada. Serían los invisibles, antiguos empleados, técnicos, asistentes administrativos, recepcionistas. Aquellos que habían construido la empresa ladrillo a ladrillo. Una vez que se le permitió el acceso, Maya pasó el resto de la mañana reuniéndose con ex trabajadores despedidos, pidiendo opiniones, escuchando historias y anotando puntos críticos. Ella no quería repetir los errores de quienes la precedieron. Sabía que tenía que comprender la herida antes de poder ofrecer curación. Por la tarde, Maya convocó a una rueda de prensa interna con todos los empleados de la sede central. Subió al pequeño escenario improvisado en el auditorio, respiró profundamente y habló. No leyó ningún discurso. Dijo que comprendía el asombro de todos, que era inusual que una joven como ella estuviera allí, en ese lugar, con ese poder. Pero ella lo dejó claro. No era poder lo que buscaba, sino transformación. Si esta empresa creció, fue porque la cargaste a cuestas. Y ahora tendrás voz. Decidirás conmigo. Algunos empleados se miraron unos a otros con sospecha. Otros aplaudieron inmediatamente. Fue la primera en décadas que alguien en el liderazgo los trató como una parte esencial del proceso. Maya anunció las primeras medidas. Reincorporación inmediata de todos los despedidos injustamente. Creación de un consejo de administración integrado por ex trabajadores y el inicio de una auditoría completa de los contratos de tierras. Patricia, viendo la transmisión desde la sala de reuniones, sintió que algo se rompía en su interior. Por primera vez, no se sentía en control, pero en lugar de sentirse enojado, sintió vergüenza. Ricardo, por su parte, no pudo ocultar su furia. Reunió abogados, intentó bloquear las decisiones, amenazó con difundir mentiras sobre Maya en la prensa. Pero pronto descubrió que Eduardo había pensado en todo. Incluso el acceso a los medios de comunicación tradicionales estaba sujeto a cláusulas contractuales que solo podían modificarse con la aprobación de Maya. Aislado, debilitado e incapaz de contener la marea de apoyo popular que empezaba a surgir en las redes sociales, Ricardo se retiró. Maya, por su parte, se mantuvo concentrada. Ella sabía que enfrentar resistencia era inevitable, pero también sabía que no estaba solo. Cada hora, más empleados acudían a ella con informes, propuestas y preguntas. Y ella escuchó a todos. Al final de ese primer día, ya había un grupo de trabajo reunido en el antiguo salón de fiestas de la empresa, que la empresa transformaría en un centro de apoyo social. La empresa, que en su día fue un símbolo de privilegio y segregación, empezó a cambiar de adentro hacia afuera. Durante la noche, Maya caminaba sola por los pasillos de la sede, mirando los antiguos retratos de los fundadores colgados en las paredes. Eran todos hombres blancos, con corbata y expresiones duras, sin mujeres, sin negros, sin empleados. Eso la molestó. Se detuvo frente al cuadro más grande.
Eduardo, todavía joven, posando junto a su padre. Por un instante sintió el peso de la elección que había hecho. No fue solo una herencia material, fue una ruptura simbólica. Eduardo confió en ella no por lástima, sino porque vio lo que nadie más quería ver. Junto al retrato, una placa de mármol anunciaba «Legado de excelencia». Maya tocó el cartel con las yemas de los dedos y pensó, «La excelencia también es justicia». Tomó una decisión inmediata. Esa galería cambiaría. Daría paso a un espacio habitable donde se exhibirían fotografías de los trabajadores, sus historias y sus logros. Era hora de contar otra versión de la historia de la empresa. Antes de irse, Maya llamó a doña Sida, una vecina que estaba cuidando a su madre mientras ella estaba en la reunión. La voz de la señora sonó preocupada al principio, pero pronto se llenó de emoción mientras Maya relataba cuidadosamente lo que había sucedido. «Hija mía, lo que Dios tenía reservado para ti no era poco, no, era justo». La frase resonó en la mente de Maya mientras colgaba. Caminó hasta su casa, rechazando el coche de la empresa. Quería pisar la tierra, sentir el camino que siempre había recorrido, ver las calles del barrio donde creció. Pasó por la parada de autobús, donde leía los libros antiguos de Eduardo, por la escuela donde escuchó de una profesora que la gente como ella debería centrarse en trabajos prácticos. Todo estaba allí, como siempre, pero ahora ella era diferente, o mejor dicho, ahora el mundo se veía obligado a ver quién había sido siempre. Cuando Maya llegó a casa, encontró a su madre despierta, sentada en el sillón junto a la ventana, con lágrimas en los ojos. «Lo vi todo en la televisión. Dijeron tu nombre, hija mía. Fuiste valiente». Maya se arrodilló ante ella, tomó sus frágiles manos y no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin miedo. Lloró por todo lo que había soportado en silencio, por cada no disfrazado de consejo, por cada humillación tragada con una sonrisa forzada. Su madre, que conocía todo su dolor sin que ella tuviera que decírselo, simplemente le pasó la mano por el pelo y susurró, «Has honrado cada paso y honrarás muchos más». Esa noche no se parecía a ninguna otra. No hubo fiesta, ni champán, ni celebración extravagante. Hubo silencio, una cena sencilla y una sensación de comienzo. Un verdadero comienzo. A la mañana siguiente, Maya regresó a la empresa antes que todos los demás. Llevaba en sus manos un cuaderno desgastado donde había anotado durante años ideas sobre cómo construir un mundo más justo. Empezó por lo básico, aumentó el salario mínimo interno, garantizó la estabilidad de las madres solteras y creó una política de inclusión obligatoria para puestos de liderazgo. Luego, nombró a 3 exempleados para la nueva junta. Todos ellos habían sido despedidos injustamente durante administraciones anteriores. Los periódicos titulaban «Una joven heredera negra toma el control del imperio y cambia las reglas del juego». Pero ella no permitió que los focos la alcanzaran. Su objetivo no era ser celebrada, sino ser útil. Mientras tanto, Patricia, todavía conmocionada, buscaba a Maya. Él pidió una reunión y allí, sin maquillaje, sin defensas, confesó: «Pasé toda mi vida pensando que tenía derecho a todo, pero nunca construí nada. Tú me lo hiciste ver». Maya la escuchó y en lugar de humillarla, le ofreció una invitación para ser parte de la reconstrucción. En los meses siguientes, Maya fundó el Instituto Eduardo Almeida para la Equidad Social. Ubicado en la antigua ala de eventos de la empresa, el instituto ofrecía cursos, mentorías y programas de pasantías para jóvenes de las afueras de la ciudad. El objetivo era claro: abrir puertas que antes parecían cerradas por apellidos y códigos postales. También creó un programa de reintegración de ex empleados y un centro de asistencia jurídica gratuita
para las familias afectadas por expropiaciones ilegales realizadas por la propia Almeida Incorporações en el pasado. Cada proyecto fue planeado cuidadosamente, sin prisas, pero con un propósito. Ella no estaba allí para ser un símbolo, allí para hacer una verdadera diferencia. Y lo hizo. Las ganancias de la empresa no cayeron, contrariamente a lo que muchos predecían. Ellos crecieron. Por primera vez, los trabajadores se sintieron parte del grupo, y eso lo cambió todo. Mientras tanto, Ricardo se ahogaba en intentos frustrados de recuperar espacio. Rechazó todas las ofertas de reconciliación, optando por el camino del litigio, la calumnia y la arrogancia. En cuestión de pocos meses, quedó públicamente deshonrado, con contratos incumplidos y demandas acumulándose. Maya, por su parte, nunca mencionó su nombre en las entrevistas. Sabía que generar resentimiento era perder el tiempo en el pasado. Patricia, por su parte, fue reconstruyendo su carrera poco a poco, aceptando cargos técnicos en el instituto y participando en sesiones de escucha con ex empleados. «Es difícil, pero necesario», dijo un día, mirando a los ojos a una ex camarera a la que había despedido por capricho años antes. Maya observó todo con calma. Sabía que la verdadera transformación no se trataba de venganza, sino de curación. Y ver que el cambio se producía, aunque fuera lentamente, era señal de que estaba en el camino correcto. Poco a poco, Maya comenzó a rechazar entrevistas con los principales medios de comunicación y prefirió dedicar su tiempo a visitar comunidades impactadas por las acciones de la empresa en el pasado. Cada camino de tierra donde una obra mal ejecutada había provocado inundaciones, cada pueblo olvidado en interminables procesos judiciales, ella se propuso visitarlo en persona. Yo escuché, lo escribí. Regresé con planes. En una ocasión, cuando un periodista le preguntó cómo se sentía al controlar un imperio tan joven, Maya respondió: «No controlo nada, sirvo». Esa era la esencia de su liderazgo. No se trataba de dar órdenes, sino de asumir responsabilidades. Y, en este movimiento, inspiró a una nueva generación. Jóvenes como ella, antes invisibles, ahora veían un camino posible, no porque la vida se volvió fácil, sino porque alguien como ellos demostró que vale la pena resistir con integridad. En el primer aniversario del fallecimiento de Eduardo Almeida, Maya organizó un evento simbólico. Retiró la antigua placa de la sede de la empresa y en su lugar instaló una nueva con la leyenda: «Construida por muchos, sostenida por todos». La ceremonia fue sencilla, sin fotógrafos, sin políticos, sin fanfarrias. Solamente trabajadores, familiares, alumnos del instituto, ex empleados. Todos de pie, mirando la inauguración de una nueva era. Al final, Maya subió a una pequeña plataforma, tomó la mano de su madre y le dio las gracias. Ella dijo que ese momento no se trataba de ella. Se trataba de todos aquellos que nunca tuvieron voz, y eso ahora lo tenían. Los tímidos aplausos se convirtieron en una celebración espontánea, y esa tarde, allí mismo, entre sonrisas discretas y ojos llorosos, nació una nueva historia. Unas semanas más tarde, Maya fue invitada a hablar en una universidad donde nunca antes la habrían aceptado, ni siquiera como invitada. El público estaba formado por estudiantes, profesores, decanos, todos en silencio mientras ella subía al escenario con un vestido sencillo y un cuaderno en la mano. Sin diapositivas, sin pompa, comenzó a contar su historia. No se centró en la herencia, ni en el dinero, ni en los escándalos familiares. Habló de valores, de elecciones, cómo la dignidad comienza cuando nadie mira. Me contó sobre su madre, los libros prestados, los días que dormía con el uniforme puesto para no llegar tarde a la escuela, y al final dejó un mensaje que quedaría grabado en la mente de todos.
Me dijeron muchas veces que mi lugar no estaba en el liderazgo. Les creí. Pero hoy entiendo que no es el mundo lo que define nuestro lugar. Es lo que hacemos cuando el mundo no nos ve. Al salir del evento, un chico negro con gafas y una libreta apretada contra el pecho se acercó lentamente y dijo: «Me cambiaste la vida. Pensé que este mundo no era para gente como nosotros». Maya sonrió, le tocó el hombro y respondió: «Entonces cambiémoslo juntos». Fue solo un momento más entre muchos, pero para ella era todo, porque ahí estaba el verdadero legado que quería dejar. No el dinero ni el título, sino la certeza de que la dignidad, el coraje y la justicia no se pueden comprar, se deben construir. Y, a los 17 años, Maya Oliveira no solo heredó una empresa, inauguró una era.